Bueno, un dictamen pericial es una prueba que debe decretarse en cualquier proceso en el cual el juez carezca de conocimientos especializados sobre determinado tema. Y cuando el juez no conoce esos temas especializados, pues requerimos llevar al proceso una prueba de un experto en esos temas. En materia de responsabilidad médica, por ejemplo, pues se requiere llevar un perito médico que le señale al juez si el paciente fue bien atendido o mal atendido. En una discusión relativa a una obra pública, por ejemplo, pues se requiere llevar a un ingeniero que le diga al juez la obra fue bien construida o la obra fue bien diseñada, y en todos esos eventos el juez, como no tiene esos conocimientos técnicos especializados, pues es necesario llevar un dictamen de un experto, que es el dictamen pericial. Tanto el CGP como el CEPACA contemplan la prueba e indican cómo debe presentarse un dictamen de parte. Fundamentalmente, el dictamen de parte lo presenta o el demandante o el demandado con la contestación de la demanda o con la demanda, y los requisitos fundamentales son allegar la hoja de vida del perito, allegar como las pruebas que acrediten la idoneidad, algunos requisitos para acreditar la imparcialidad del perito, y fundamentalmente hay unos requisitos que me parecen los más importantes, que son los que tienen que ver con el fondo del dictamen. El dictamen pericial hay que prepararlo haciéndole un cuestionario al perito. El perito debe responder cada pregunta, debe indicar con qué fundamentos responde la pregunta, o sea, con qué documentos está o con base en qué está respondiendo el cuestionario. Si los documentos están en el expediente, pues debe indicar que están en el expediente, si no, debe aportarlos. Adicionalmente, el perito debe indicar la metodología a través de la cual llegó a los resultados que está presentándole al juez, con el objeto de que el juez pueda revisar adecuadamente el dictamen, que pueda, digamos que siguiendo la metodología del perito, llegar a las mismas conclusiones. Y por último, se exige que el dictamen sea imparcial, y esto pues ha sido un poco discutido, pero la imparcialidad del perito quiere decir que el perito debe pronunciarse tanto respecto de las cosas buenas de la parte que lo contrató como respecto de las cosas malas. Si un perito simplemente destaca las cosas buenas de la parte que lo contrató, ejemplos, un perito dice está evaluando daños y simplemente se refiere a los ingresos y no resta los gastos, pues es un perito que es parcializado, y su dictamen carecerá de valor. Y las dificultades que genera el dictamen de parte siempre se han señalado, y son un poco la dificultad o la dificultad que puede tener la parte para conseguir y para pagar el perito. Entonces, tal vez lo primero que hay que indicar es lo siguiente: en el CEPACA, que se trata de los negocios que resuelve la Agencia de Defensa del Estado, en el CEPACA, primero que todo, existe la posibilidad de allegar un dictamen de parte, pero también existe la posibilidad de pedirle al juez que designe un perito. Hay que repetir que el CGP fue el que excluyó el dictamen judicial. En el CEPACA existe la posibilidad, las dos posibilidades: o la parte presenta el dictamen o la parte le solicita al juez que designe a un perito. Adicionalmente, el código contempla la posibilidad para la parte que carece de recursos de pedirle al juez que le ordene a una entidad especializada que sin costa para él emita el dictamen. Y frente a las entidades estatales, realmente la queja relativa a que no pueden presentar el peritazgo no es muy cierta, porque al contestar la demanda, las entidades estatales tienen la posibilidad de pedir una ampliación del término para presentar el dictamen. Luego ellos van a perfectamente tener la oportunidad de pedirle al juez que les conceda un término adicional al contestar la demanda, que les va a permitir contratar a un perito y presentar un dictamen adecuadamente. Y si no tienen ese término, pues simplemente le piden al juez que designe un perito. No, no lo viola porque le permite a la parte puede perfectamente o allegar el perito o contratarlo directamente, o puede pedirle al juez que designe un perito. Luego tienen las dos opciones, de ninguna manera viola el derecho de acceso a la justicia. Aquí ocurre lo mismo que cuando uno puede decir una parte no tiene dinero para contratar a un abogado. Entonces, si una parte no tiene dinero para contratar a un abogado, pues el juez contempla una modalidad que es nombrarle un abogado de oficio.
entonces de ninguna manera se viola el debido proceso, ni el derecho de acceso a la admisión de justicia. En realidad el dictamen de parte es una muy buena medida que permite agilizar los procesos, que permite que las partes presenten desde el principio el dictamen. Yo creo que es una medida que ha servido en materia de responsabilidad médica, por ejemplo, para que la gente deje de presentar demandas temerarias. Cuando la gente, antes de presentar una demanda de responsabilidad médica, consulta con un perito y el perito le dice, aquí no hay una falla médica, aquí no hay una falla del servicio, pues la parte simplemente no presenta la demanda. Antes la parte presentaba la demanda y solo hasta que el juez designaba al perito y el perito decía que no había falla médica, entonces hasta ese momento la parte se enteraba de lo que estaba sucediendo. Si la forma de contradecir el dictamen de parte, que es el que presenta una parte, es la siguiente. La contraparte, en este caso una entidad demandada, tiene varias opciones. Una opción es simplemente objetar o pedir aclaración del dictamen y pedir que el perito vaya a la audiencia para interrogarlo con el objeto, digamos, de desvirtuar sus conclusiones. Entonces una primera oportunidad, una primera posibilidad es simplemente señalar cuáles son los desacuerdos con el dictamen en la audiencia inicial. El juez citará al perito a la audiencia y en la audiencia la parte podrá interrogarlo y podrá formular el derecho de defensa para desvirtuar sus conclusiones. La otra posibilidad es simplemente pedir lo que se denomina en la doctrina un contradictamen. Entonces la entidad demandada puede presentar un contradictamen, que es presentar un perito que va a decir exactamente lo contrario de lo que dijo el perito de la parte demandante. Entonces en la audiencia lo que va a hacer el juez es oír al perito del demandante, oír al contradictamen, y el contradictamen, que me parece que es importante indicarlo, el contradictamen no va a dar un concepto nuevo, el contradictamen va a decir por qué el dictamen inicial es equivocado. Ejemplo, si una persona, si yo pido un dictamen para decir un predio no valía 1.000 millones de pesos, sino valía 2.000 y me lo expropiaron mal, y yo traigo un perito, pues en la audiencia el contradictamen no va a evaluar nuevamente el bien, sino lo que va a hacer es decir por qué el dictamen presentado está mal presentado. Entonces el juez en la audiencia va a oír un dictamen, va a oír un perito que contradice el dictamen y el juez va a decidir a partir de esas dos posiciones radicalmente contrarias quién tiene la verdad. Y lo va a decidir mirando si el dictamen fue adecuadamente fundamentado, si tiene una metodología adecuada y si las conclusiones son coherentes. Esa es una pregunta muy importante. Los abogados tienen la tendencia de que llegan a la audiencia sin preparar adecuadamente el cuestionario. Y la respuesta es, hay que preparar técnicamente el cuestionario. Si usted como abogado no ha pedido un contradictamen, pues usted debe asesorarse de un perito, debe mirar el dictamen rendido y debe estar preparado para contradecir el dictamen, debe estar preparado para controvertir técnicamente el dictamen, y eso no es fácil. Al abogado le corresponde consultar con los técnicos para en realidad poder contradecir el dictamen. Los abogados en las audiencias tienen la tendencia de contrainterrogar al perito como se contrainterroga a un testigo, y en realidad ahí hay que hacer una diferencia fundamental y radical. Cuando uno contrainterroga a un testigo, lo que busca es determinar que el testigo no está diciendo la verdad. Entonces uno tiene unas técnicas para buscar las contradicciones del testigo y para acreditar que el testigo o no vio los hechos, o es amigo de las partes, o es parcializado. Cuando se trata de un perito, se trata simplemente de evidenciar por medio del interrogatorio que el perito está equivocado en su dictamen, por ejemplo, que lo fundamentó mal, que no vio las pruebas que estaban en el expediente, que no tuvo en cuenta determinadas hipótesis. Entonces, digamos que la forma de contradicción sí es totalmente distinta que la del testimonio. Yo tal vez en el tema del dictamen pericial, pues indicaría que primero creo que la mejor práctica es siempre llegar a un dictamen de parte. Creo que es mucho mejor llegar a un dictamen porque eso permite, digamos que dirigir, permite formular adecuadamente la defensa de la entidad. Me parece que es mucho mejor hacer esto que
arriesgarse a que el juez designe el perito y que uno no sepa cuál vaya a ser su respuesta. Me parece que es mejor contratar siempre un dictamen y para eso va a haber un buen espacio. Y lo segundo, la segunda sugerencia es determinar que tanto para preparar el dictamen como para contradecirlo, pues hay que saber que es una labor muy importante del defensor. O sea, el perito no puede hacer solo el dictamen, el abogado tiene la obligación de formular el cuestionario, de revisar las respuestas, de hacerle lo que uno llama la prueba ácida al dictamen, de saber si el dictamen está adecuadamente fundamentado, si tiene en cuenta todos los documentos, si, por ejemplo, hay otras hipótesis que no contempla. O sea, el abogado del Estado, antes de presentar el dictamen, debe, digamos que hacerle toda la contradicción necesaria, toda la depuración necesaria para que el dictamen pase la etapa de la contradicción que va a tener en la audiencia.